Un saludo, bienvenidos a esta casa, a Mírame Canarias y a este programa especial que se está llevando a cabo por las elecciones del próximo día 26 de mayo. Decisión 2019. Hoy nos acompaña el actual alcalde de la ciudad turística de Puerto de la Cruz, Lope Afonso. Lope Afonso, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Muy bien hallado, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, a Lope Afonso hay que presentarlo como en estos momentos candidato a la alcaldía de Puerto de la Cruz y también candidato al Cabildo, la presidencia del Cabildo de Santa Cruz de Tenerife. ¿Cómo se pueden compaginar estas dos cosas? Pues con mucha ilusión y con mucha voluntad, también con dedicación, porque evidentemente son dos retos importantes, dos retos que desde luego dan para mucha campaña, para mucha propuesta y también para conocer afortunadamente bien a fondo los problemas que tiene la isla y que tienen los tinerfeños en cada uno de los rincones, de las vertientes y de sus municipios. Por tanto, una experiencia intensa pero muy gratificante. Esos últimos 4 años gobernando en el Puerto de la Cruz, con lo que eso supone, y digo eso supone porque desde fuera se ve como un municipio bastante complicado. Es complejo y no lo voy a negar porque todo el mundo, o la mayoría al menos de los telespectadores, si no conoce a fondo, habrá escuchado alguna vez de la crispación política que siempre ha caracterizado la política del puerto, de tensiones que han motivado pues muchas veces rupturas de gobierno, situaciones que en definitiva han contribuido, junto a otros factores, a lastrar el crecimiento del puerto, a asumirlo en una situación pues ciertamente de letargo turístico y generalmente también de crecimiento. Pero afortunadamente creo que después de tanto lío hemos podido inaugurar en este mandato una etapa de más sosiego, de más tranquilidad institucional, donde ha ido por delante la altura de miras, al menos lo hemos intentado hacer así, para que el puerto no fuera protagonista siempre por los líos, sino que a partir de ahora también se conociera que el puerto generaba de nuevo también oportunidades de empleo para mucha gente, que el turismo volvía a repuntar, que se estaba renovando la planta alojativa, que hay inversiones y que la ciudad empieza también a exprimir parte de su potencial. Y que no queda aquí, que el puerto sigue teniendo perspectivas de futuro muy importantes, pero para eso una de las premisas es tener estabilidad institucional y seguridad jurídica. Es lo que crea confianza al final, no solamente a la población, sino también a los inversores. Lope Afonso es una persona muy querida en el municipio de Puerto de la Cruz. A lo largo de estos 4 años ha tenido que gobernar en un pacto con Coalición Canaria. ¿La experiencia ha sido buena? ¿Se volvería a repetir este pacto? Siempre que hay pactos puede haber tiranteses, puede haber interpretaciones, pero en general yo tengo que reconocer que ha sido un buen pacto, un periodo de gobierno donde, a pesar de haber encontrado dificultades en el camino, desde el principio del mandato, donde por aquello del pacto en cascada regional también el Partido Socialista reivindicaba que se tenía que ceder esta plaza, la del puerto, a ellos como si fuera un cromo, pues también ahí los compañeros de Coalición Canaria en el gobierno tuvieron mucha responsabilidad y supieron interpretar bien cuál era el interés general del puerto, que era dar estabilidad por eso. Y afortunadamente a partir de ahí se asentó una etapa de gobierno donde se han tomado decisiones importantes, algunas claves para el futuro, que realmente han requerido ese sentido de institución por encima del partidario. Y por tanto, yo creo que como balance general hemos tenido un buen acuerdo, un buen pacto y desde luego la experiencia para mí ha sido satisfactoria. Lógicamente y también egoístamente, mi aspiración a lo que me presento en estas elecciones y para lo que le pido la confianza a los portugueses es a de poder desarrollar mi proyecto político, el que representa mi candidatura, con tranquilidad y en solitario, a ser posible. Porque creo que de esa forma podremos todavía exprimir más las propuestas programáticas que mi partido lleva en esta ocasión y también ya conociendo, en base a estos 4 años de experiencia, las claves adecuadas que hay que tocar para hacer funcionar el puerto, creo que lo podemos desarrollar bien. Pero en el caso de no tener esa mayoría suficiente, evidentemente mi disposición es completa a llegar a acuerdos y si tiene que ser con Coalición Canaria para el bien de la ciudad, no habría inconveniente. ¿Se podría pactar desde el Partido Popular del Puerto de la Cruz con el Partido Socialista portuense? Yo nunca me he movido en política con líneas rojas, salvo para aquellos que no estén dispuestos a respetar la Constitución o ya también, en otro extremo, a no respetar a las víctimas del terrorismo y condenar a ETA. Afortunadamente creo que ninguno de los que ocurren en el puerto, en este caso a las elecciones, tiene esas premisas, con lo cual no tendré inconveniente sentarme a hablar con ninguno de los partidos que en este caso se presentan.
Vox ha sido pues la novedad quizás en estas pasadas elecciones. Bueno, ya lo ocurrió en Andalucía. Ahora en las elecciones generales ha tenido bastante fuerza en el puerto. ¿Tienen ustedes que enfrentarse a Vox? ¿Se presentan en el puerto de la Cruz? Pues no, en este caso no se han decidido presentar en el puerto. Sus motivaciones tendrán, supongo, pero evidentemente bueno, ha supuesto uno de los grandes reclamos de la pasada campaña electoral. Entiendo que para bien y para mal, sobre todo porque algunos han utilizado a Vox como reclamo para hacer crecer su movilización, en este caso los partidos de izquierda, y probablemente les ha funcionado. Y todos, o la mayoría, medios de comunicación, el resto de partidos, hemos picado en esa estrategia y le hemos conferido un protagonismo excesivo, creo yo, para lo que realmente ha supuesto luego en cuanto a peso del voto que ha registrado. Así que yo creo que para esta vez deberíamos tener la lección aprendida y cada uno centrarnos en lo nuestro y no darle más atención a lo que realmente no la tiene. ¿Usted no cree entonces en eso que se dice que Vox ha quitado votantes al Partido Popular? No, probablemente lo ha hecho. Yo creo que el reparto de porcentaje de votos en el espectro del centro-derecha revela que ha habido una fragmentación que ha hecho que los tres partidos que en este caso comparten ese espacio no lleguen a sumar tantos escaños como tiene el Partido Socialista y Podemos, sin embargo, contando con un número similar o mayor de votos. El sistema electoral propicia que la división acabe restando escaños a cada uno de los partidos que dividen y al final por eso nosotros lo que creemos es que hay que apostar por el único partido que representa bien los valores tradicionales del centro-derecha, que lo ha hecho además con cierto éxito cuando ha gobernado y que además, en este caso, está capacitado perfectamente ahora también en el ámbito de las instituciones locales autonómicas, con la experiencia de gestión que ya algunos acumulamos en estos años y donde hemos, creo que, demostrado que somos capaces de atender con eficacia el interés general. Por tanto, creo que los experimentos deben dejarse para otras cuestiones y en este caso apostar por lo que es útil al interés general, por lo que es fiable y por lo que ha demostrado ya en otras ocasiones que realmente puede servir de vehículo para representar el interés de los ciudadanos. Cuando usted llegó al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, me imagino que se habrá encontrado con muchas sorpresas, muchos inconvenientes y muchísimos temas que llevan años sobre la mesa. Y cuando hablo de esto me refiero al muelle del Puerto de la Cruz. ¿Nadie puede solucionar esto? ¿Ni siquiera ustedes? Yo creo que sí, y lo digo con sinceridad. Cuando llegamos, aparte de sorpresas, encontramos una deuda enorme, ya sabíamos que estaba, pero cuando uno tiene la responsabilidad en primera persona de gestionarla, se encuentra con la dificultad de tener que tomar decisiones que atañen más a eliminar deuda que a proyectar inversión. Luego también nos encontramos problemas históricos como la estación de guaguas en el ámbito de infraestructuras, que afortunadamente se han conseguido revertir y ya son prácticamente una realidad. Y luego asignaturas históricas, y una de ellas, la principal, es el muelle deportivo. A pesar de encontrarnos cuando empezó el mandato con un diseño sobre la mesa que proponían en aquel momento las instituciones implicadas, Cabildo, Gobierno de Canarias junto al Ayuntamiento, que equivaldría en términos de lámina de agua y de espacio a lo que puede representar a día de hoy el puerto de Garachico, con todos los respetos que me merece. Realmente el puerto, para colmar esas aspiraciones históricas, debería aspirar a más. Y ese más era la segunda fase que se había planteado en ese diseño, que se planteaba construir a futuro y que probablemente tardaríamos en ver muchísimo tiempo. Después de presionar donde tenemos que presionar, de hacer consciente al Cabildo como promotor formal del proyecto que debía integrarse en un solo momento esas dos fases y tramitarse como tal el proyecto, conseguimos que fuera así. Y a partir de ahí el esfuerzo se centró no solamente en garantizar que ese proyecto que integra ahora dos fases y que es una lámina de agua enorme que tiene una línea de atraque importante y plazas para embarcaciones deportivas muy numerosas y por tanto crean esa aspiración que el puerto demandaba. Junto a eso también había que buscar financiación y la financiación también a día de hoy está garantizada. 170 millones de euros que aportan principalmente a administraciones públicas, que ya no queda el juego del mercado si hay licitadores para presentarse a un concurso. Ahora hay una realidad sólida, que además lleva unos trámites, una hoja de ruta que se ha ido cumpliendo con dificultades, porque es verdad que es un proyecto de gran complejidad técnica y jurídica, pero que por otra parte también ha contado con algunos escollos en el camino. Actualmente está en trámite y el escollo que falta por sortear está actualmente residenciado en la Dirección General de Costas en Madrid, donde pues, no hemos conseguido que el gobierno actual tenga la sensibilidad de desbloquear el proyecto. Hay una cuestión que técnicamente discrepa
con el planteamiento que trae el proyecto y se pretende que haya 2 declaraciones de impacto para las 2 fases en las que se plantea construir el proyecto, que es primero en el lado marítimo y luego en el lado terrestre. Si se puede solventar esa parte en el ámbito técnico, podremos tener buenas noticias en breve. Yo espero que sí, que se sea sensible y que por primera vez también el gobierno central actual dé algún gesto para apoyar al puerto, porque hasta ahora, en estos 11 meses que hemos tenido de gobierno de Pedro Sánchez, lo que hemos recibido han sido frustraciones. Ni se acelera el proyecto de muelle, ni se impulsa el convenio para regenerar la playa de Martianes, ni se premia al puerto, llamando entre comillas lo de premio, es merecido, con el 1 millón de euros que hasta entonces se venían recogiendo en los presupuestos del Estado que aprobaba el Partido Popular para la renovación de espacios turísticos degradados en el puerto. Eso es tan necesario para que, junto a infraestructuras como el muelle, también la planta alojativa y el espacio público del puerto estén acorde con esa idea de destino de calidad, que apueste por la vanguardia y que se aleje ya de esa idea de obsolescencia que nos ha lastrado tantos años. ¿Por qué se ha dejado morir el Puerto de la Cruz? El Puerto de la Cruz siempre ha sido el motor económico, yo me atrevería a decir no del valle, sino prácticamente de todo el norte de la isla de Tenerife, y se ha ido dejando morir el Puerto de la Cruz en cuanto a turismo se refiere, que es algo de lo que vivimos todos. ¿Qué se ha hecho por parte del Partido Popular y que usted está llevando la gestión municipal en esta ciudad? Pues invertir la tendencia, hablando en pocas palabras, porque es verdad que la inercia que traía el puerto era la de un municipio que se tenía que contentar poco más o menos con recibir al turismo del inserso, con todos los respetos que merece, porque ha ayudado a que el puerto mantenga actividad en años muy complejos, pero probablemente la conjunción de muchos factores, crisis económica, crisis turística particular del puerto, caída del producto turístico, menos calidad por obsolescencia, por no renovación, por tener también un sector complementario que no había ido acorde con las demandas del mercado. Todo eso hizo que los precios cayeran en el puerto y no solamente no hubiera dinero para renovar hoteles, sino que tampoco en general la ciudad tuviera esa capacidad de respuesta para incentivar al empresariado a renovar y a intentar competir en el mercado. Si a eso le unimos que en paralelo, entre los años 90 y la primera década del 2000, anidaron en la zona sur de Tenerife grandes complejos hoteleros, con una planta alojativa de mucha calidad, con servicios de mayor nivel adquisitivo, pues crearon realmente ahí un binomio donde el turismo de calidad iba al sur y el turismo restante al norte, al puerto. Y eso evidentemente no es lo que el puerto necesita para seguir siendo un destino turístico pujante y recuperar evidentemente también esa calidad que hace que se generen más puestos de trabajo, que es la finalidad última de tener una política turística adecuada. Para eso, revertirlo, ¿qué hemos tenido que hacer? Pues primero, lo que decía al principio cuando hablaba de estabilidad y confianza. Para tú buscar colaboradores tienes que generar esa confianza, esa seriedad. Colaboradores privados, para que los empresarios del sector turístico del puerto creyeran que era factible invertir para renovar establecimientos con una capacidad de retorno más o menos inmediata, que no fuera una inversión a fondo perdido, que evidentemente nadie quiere hacer para perjudicarse. Tener también de la mano a instituciones públicas que estén dispuestas a ayudar al puerto a salir de ese impasse. Y hemos encontrado también la complicidad de Cabildo, del Gobierno de Canarias y también durante un tiempo del Gobierno central. Y a partir de ahí, crear herramientas con las que incentivar. Se consiguió, a través del plan de modernización, incentivar la renovación de plazas alojativas, hasta el punto que a día de hoy, en este mandato, estamos a punto de culminar la renovación del 40% de las plazas alojativas del municipio, que está generando a su vez incrementos de precio en aquellos establecimientos que se renuevan, casi de forma automática. Eso también crea efecto llamada porque el empresario que no ha renovado ve que el que ha apostado por renovar ha tenido una reversión en incremento de precio casi directa. Eso hace que los demás también se animen y que también, por otra parte, el incremento de demanda de plazas para Canarias, de la mano de ese momento turístico tan bueno que hemos tenido los últimos años, haya estimulado también a turoperadores que han querido prefinanciar inversiones hoteleras. Eso está generando un ritmo bueno de renovación de plazas turísticas. A día de hoy hay hoteles que están cerrados para renovarse. Y eso es síntoma de que se ve el puerto con buenas perspectivas para los próximos tiempos. Pero también eso atrae a inversión en el sector complementario. Gastronomía y comercio en el puerto a día de hoy son bastante distintos y para bien de que teníamos hace 4 o 5 años, porque se ha implementado más calidad, porque el servicio es mejor, porque el producto es mejor. En el ámbito comercial se pueden adquirir ya productos que antes, para encontrarlos en el puerto, había que coger el coche y desplazarse hacia centros comerciales convencionales o hacia la capital. Y ahora se pueden encontrar ahí también, lo cual beneficia no solamente las expectativas del turista, sino también al propio residente. En definitiva, se han creado unas condiciones adecuadas para hacer que la confianza en el puerto se recuperara.
Si a eso le unimos que hay previsión de tener nuevos equipamientos que estimulen también el gasto público y de la mano del gasto público el privado en la ciudad, yo creo que estamos consiguiendo generar esa confluencia, pero de factores positivos ahora que pueden hacer que las perspectivas del puerto se consoliden en los próximos años. Pero también para eso hace falta tener recursos propios en el ayuntamiento y hacía falta para eso sanear la economía. Hemos conseguido pagar la deuda desde hace ya 2 años, con el pago de la deuda también tener recursos propios para invertir y ahora aceleramos también ese proceso de renovación del espacio público con dinero municipal y en paralelo también hemos conseguido algo que para mí era importante, estimular no solamente ya al empresario sino también al propio consumidor final, a las familias del puerto, bajando por segunda ocasión consecutiva los impuestos en este año. ¿Por qué hay la sensación en el norte de la isla de Tenerife de que quizás el puerto de la Cruz está abandonado, entre comillas, por las administraciones, tanto Cabildo, Gobierno de Canarias, Gobierno central? Entre la población la sensación que hay es que el puerto de la Cruz ha dejado de existir prácticamente y mucha gente se pregunta el por qué, porque está en el norte, porque no hay intención de que el norte salga adelante. ¿Usted como alcalde cómo ve esta situación? Bueno, la veo igual que la ven la mayoría de ciudadanos que opinan así. Es decir, durante mucho tiempo la sensación de estamos cayendo, estamos quedándonos atrás en competitividad, en precios, perdemos empleo, no hay alternativas y nadie nos ayuda. Esa sensación ha estado patente durante mucho tiempo y todavía haya probablemente alguien que la mantenga. Cuando empezó a crecer el sur, cuando en la zona metropolitana también llegaban inversiones grandes, y veíamos que en el norte no había ninguna, cuando se sabía que una de las formas de alentar la recuperación del norte era tener esa inversión, por ejemplo, en el muelle deportivo del puerto, o en otros factores que también podían añadir elementos de competitividad, donde se crearan puestos de trabajo y donde se pudiera equilibrar la balanza de esa redistribución del sector turístico, y no llegaban, generaba evidentemente frustración en la opinión pública, en la población. Y ahí se echaban falta la mano de esa institución que tiene que venir también a apoyar a los municipios, especialmente en los momentos complicados. Pero aquí el apoyo no era solamente al puerto. Apoyando al puerto se tenía que haber apoyado indirectamente también al resto de la comarca. Todo el mundo sabe que los puestos de trabajo del sector servicios están en el puerto, en el norte. Y de ahí durante mucho tiempo han bebido otros municipios para que sus vecinos tengan oportunidad de empleo. Eso afortunadamente se ha comenzado a invertir, como decía, y por eso a mí me gusta decir que el puerto ha vuelto, porque con las cifras que estamos registrando en estos últimos años, el puerto puede otra vez decir abiertamente que vuelve a ser el sitio donde están residenciadas las esperanzas de muchos vecinos del norte de encontrar su empleo. Tal es así que en estos 4 años la cifra de desempleados de la ciudad, del puerto, ha pasado a tener 1.000 personas menos engrosando esa lista, de 4.000 a 3.040 que tenemos en estos momentos afortunadamente. Y eso también se va a acompañar de un incremento fuerte del número de contratos registrados. Tal es así que supera la proporción de los que dan lugar a empleo en el puerto, con lo cual se evidencia también que hay una porción de los contratos que se generan en el puerto que van destinados a ocupar personas de otros municipios, con lo cual se vuelve a demostrar con esto que el puerto bien estimulado es capaz de ser ese motor que cree empleo también para el conjunto de la comarca. Así que lo que tenemos que hacer es asentar este momento ahora de repunte para que no sea coyuntural, para que sea definitivo, y por eso yo pido la confianza para que de esta manera que hemos conseguido orientar la gestión municipal, consolidándola, podamos también ayudar a que el resto de portuenses y de vecinos del norte que tienen esa necesidad de encontrar un empleo porque no lo encuentran, tengan esa oportunidad en el puerto. Va a ser principalmente de la mano de esta fórmula, de estimular, de seguir estimulando el sector turístico, de darle más herramientas para que sea competitivo, que implemente calidad, que mejore precios, de mejorar precios también atraer a un cliente de más poder adquisitivo, que gaste más y que genere pues, más demanda de puestos de trabajo. ¿Qué es lo que pide el alcalde para el Puerto de la Cruz para los próximos 4 años? Pido más estabilidad, pido más sentido común y pido evidentemente más implicación también del sector empresarial. Pero soy consciente que para pedir esto hay que dar ejemplo. Ese ejemplo de gobierno sensato, mesurado, lo hemos intentado dar estos 4 años. Probablemente se nos queden cosas en el tintero, probablemente hemos fallado en algunas decisiones, pero creo que en el conjunto se desprende una idea de gobierno responsable que después de mucho tiempo de vaivenes, después de mucho tiempo de trifulca, ha atendido al interés general por encima de todo y que se ha centrado en buscar colaboración con otras instituciones a que estén gobernadas por otros partidos. Que lo importante al final es aquí buscar herramientas para solucionar problemas y no ser parte nosotros de los problemas. Nos hemos intentado salir de esa dinámica perniciosa para centrarnos en el futuro de la gente, centrarnos en definitiva en lo importante para el puerto.
López Afonso, candidato a la alcaldía de Puerto La Cruz, también a la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife. Tiene usted su minuto para que se dirija a los oyentes y exprese todo aquello que quiera expresar. Muchas gracias. En el puerto nos encontramos con un futuro esplendoroso por delante, un futuro de oportunidades que se nos muestra después de haber recuperado la ciudad para la mejor actividad turística, para la buena actividad comercial y, en definitiva, para las oportunidades de empleo. Pero para poder consolidarlo y que no sea flor de un día, necesitamos tener estabilidad. Estabilidad de la mano de la consecución de las grandes infraestructuras, de esa tarea pendiente que no se podía acometer en años, pero que ahora se ha encarrilado, de esas inversiones que ahora tienen la garantía de que vienen de la mano de lo público, que no son fluctuantes, que no vienen del capricho de los inversores privados, sino que están garantizadas a día de hoy después de un esfuerzo administrativo importante en estos 4 años, para que se puedan culminar, para que se puedan ejecutar, para que podamos tener Parque de San Francisco, para que la piscina vuelva a ser la piscina esplendorosa de hace 40 años, para que tengamos también en funcionamiento ya la estación de guaguas que tanto necesitamos para visitantes y para residentes. Tenemos que tener un gobierno que sepa priorizar y gestionar bien los intereses de los portuenses, que no esté pendiente de lo accesorio, que no pierda el tiempo en alegrías y en fiestas innecesarias, que se centre principalmente en la atención de los problemas de los ciudadanos, que son a día de hoy todavía el desempleo, que son la necesidad de encontrar comodidades para sus problemas, que son en definitiva la necesidad de tener una ciudad pujante y dinámica. En eso nos van a encontrar y para eso pedimos su confianza para los próximos 4 años. Alcalde, todavía alcalde, hasta el próximo día 26, que ya las urnas pues decidirán si sigue usted como tal o no, si hay pactos de por medio o no. Todo eso lo veremos próximamente. Muchísimas gracias por estar aquí en Mírame Canarias en Decisión 2019. Un placer, muchas gracias a ustedes. Y a ustedes comentarles que cualquier duda o cualquier pregunta que tengan que hacer sobre este espacio pueden hacerla a los teléfonos que aparecen en pantalla. Esos son los contactos que ustedes tienen que utilizar para ponerse en contacto con nosotros. Ha sido todo un placer estarles acompañando en Decisión 2019. Hasta una próxima ocasión.